Hola, ¿cómo estás? Hoy, martes 10 de enero. El peso se estrecha y toca otro mínimo histórico, vapuleado por Trump. El dólar se vende en ventanillas a 22 pesos y la inflación alcanza su máximo en 2 años. La película de terror que pronosticó el gobernador del Banco de México ya ha empezado. El peso, uno de los termómetros más sensibles de la economía mexicana, ha tocado un nuevo mínimo histórico frente al dólar. 22,02 en ventanillas y 21,76 en el interbancario. Aunque el desplome se atribuye a la inminencia de la conferencia de prensa que ofrecerá mañana Donald Trump, en la que se espera que asente un nuevo varapalo a México, no deja de ser una cruz más en un largo y constante declive. Desde que Peña Nieto llegó al poder en diciembre de 2012, la moneda se ha depreciado casi un 70% frente al dólar. La caída se ha acentuado en el último año. La irrupción de Trump en las quinielas republicanas, sus amenazas contra México y su agigantamiento político con la victoria de noviembre pasado han ido derribando todas las barreras hasta dejar a la divisa a la intemperie. En este viaje, el peso ha sumado compañeros. La inflación, uno de los grandes baluartes nacionales, frente a los huracanes hemisféricos, ha empezado a tambalearse y golpeada por los excesivos aumentos de los tipos de interés. Terminó el año en 3,36%, el porcentaje más alto desde 2014. Y la previsión es que los próximos meses, aupada por la vertiginosa subida de las gasolinas del 15 al 20%, supere con largueza el 4%. El mismo camino ha emprendido la inversión extranjera directa, considerada durante años la otra gran base de México. El proteccionismo salvaje de Trump, con su constante amedrentamiento a las multinacionales que tercerizan al sur del Río Bravo, ha puesto boca abajo este capítulo. Gigantes como Ford ya han abandonado sus proyectos de inversión, 1.600 millones de dólares, y otros como Fiat y Chrysler consideran públicamente una gran locura apostar por México. En este contexto, expertos como los de Citibanamex, filial mexicana de Citibank, han recortado las previsiones de inversión un 30%, de 35.800 millones a 25.000 millones. Y no se descarta que si se rompe el Tratado de Libre Comercio, el hachazo sea aún mayor. Bajo esta tormenta, casi nadie cree una mejoría rápida. En contra de lo previsto por los más optimistas, la púrpura imperial no ha temblado el discurso de Trump. Por el contrario, a medida que se acerca la toma de posesión, su virulencia discursiva aumenta hasta el punto de que la sola mención de una conferencia de prensa suya hace temblar la moneda mexicana, que en lo que va del año ya se ha depreciado un 4%. La salida de este túnel es cada vez más lejana, aunque la posibilidad de una intervención del Banco de México con la venta controlada de dólares pueda reducir la presión sobre el peso, no deja de ser una medida pasajera. La semana pasada, ante otro embate cambiario, el Banco Central intervino con 2.000 millones de dólares. La terapia, como se ha visto hoy, sirvió de poco. La tendencia apunta hacia la erosión y el contexto internacional es poco esperanzador. La actividad económica mundial bajará en 2017 y afectará a un país abierto a los flujos como México, ha señalado el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría. La tormenta no ha hecho más que empezar. Bueno, que el peso ya no pesa ya desde 94, que es así, ¿no? Y no es desde hoy, no es desde Trump. Yo creo que hicieron de propósito que el peso mexicano perdiera valor frente al dólar para que los productos mexicanos sean más baratos fuera a las exportaciones. Pero se olvida de una cosa.
Si México tiene que importar gasolina, tiene que importar muchas cosas para poder hacer que sus industrias funcionen, entonces yo creo que hay un balazo en el pie, porque si deja que el peso se deprecie cada vez más para que las exportaciones sean más atractivas allá afuera, olvida que para hacer la mercancía aquí necesita de los insumos que son importados, y con eso las importaciones serán aún más caras, siendo que muchas empresas mexicanas como Pemex tienen muchas deudas en dólares. Entonces cada vez más que el peso se deprecie, más esas deudas serán imposibles de pagar. Yo no sé, yo creo que ahí va mucha la influencia del gobierno en la tasa cambiaria. Y no porque Trump está hablando, porque Trump está atacando a México. No. La falta de gobierno que tiene México, juntamente con que Trump está amenazando a las automotrices. Eso afecta no solo el peso, afecta a la economía como un todo. Porque una falta de gobierno no da una esperanza, una seguridad que ese país sea muy bueno para inversiones extranjeras. México está enfrentando una crisis, creo que una de las más grandes desde 2008, ¿no? 2009. O sea, dejaron pasar 7 años y otra vez están entrando en una crisis, creo que aún más fuerte. Porque desde 2008-2009, que empezó en Estados Unidos por causa de las casas que ellos vendían a la gente que no podía pagar. Y ahí empezó el problema en Estados Unidos, que afectó a todo el mundo, básicamente aquí en México. Por lo menos el gobierno americano no atacaba a México o no quería sacar de aquí las automotrices que aquí ya estaban instaladas. Al contrario. Ahora, que la crisis empezó nuevamente con la declaración de Trump cuando aún era candidato, y el gobierno mexicano sin hacer nada, apenas dejando que el señor hablara sin problema. Ahora que el señor ya es el presidente electo y en 10 días será el presidente de Estados Unidos formalmente, Trump va a seguir atacando México, no solo por quitar aquellas inversiones americanas, como quitando sus automotrices, pero ahora México no podrá más contar con Estados Unidos. Si el Tratado de Libre Comercio sea cancelado porque Trump quiere revisar todos los tratados que tiene Estados Unidos, yo creo que México se va a bancarrota de vez. Porque como ya dije en varios vídeos, nunca había un país dependiente de un solo partner económico, como es México con Estados Unidos. ¿Cómo yo puedo tener 80% de mi propia economía dedicada a un solo consumidor, que es Estados Unidos? Si ellos no compran de mí, ¿a quién voy a vender? Entonces, yo creo que ahora vendrá el peor para México. Un país que no tiene un gobierno. Un país que está en un caos. Un país que parece que no tiene esperanza. Porque la gente es muy acomodada. Ay, así siempre fue y así seguirá por siempre. Eso es estar acomodado. Entonces, con ese pesimismo que el país entró al inicio de 2017, si sigue de esa forma, dudo mucho que México se pueda levantar antes que termine este año. A no ser que va a la quiebra de vez. México precisa empezar a diversificar su economía. Buscar otros parceiros económicos, otros partners. Diversificando, vendiendo, produciendo. Pero sin depender de apenas un consumidor. Si la gente pudiera boicotear los productos americanos, es una forma de decir a Trump que aquí no manda él.
Aqui não manda ele. Então, é uma opção. É claro que México parece um estado americano não legalizado. Porque mientras que Trump quer dañar aún más México, quer massacrar esse país, mas o governo priista quer adorá-lo. Eu não entendo onde está a reciprocidade nesse assunto. Já não mais vale fazer mais negócios com os americanos. Não vale a pena. Com este homem no poder não vale a pena. Então, se hace com seus inimigos, Rússia, China, principalmente China. China que praticamente quer ser a dueña de Ásia. Do meio mundo, de Ásia não. Ser a dueña do Oriente. Então, deja de vender a los americanos y empieza a vender a los chinos. A producir para los chinos. A atraer inversión china. China, como segundo país más rico del mundo, tiene condiciones de, que un día será el primero, ¿no? Tiene condiciones de invertir en México, crear empleos en México. Claro que ellos hacen eso también allá en China, ¿no? También la mano de obra allá también es barata. Pero si México da más incentivos a China, que vienen acá, que vienen aquí para producir y para vender en otros lados, yo creo que sería una buena opción. Y no empezar a lamentar porque Fiat, Chrysler no va a regresar a Estados Unidos, que General Motors no quiere más invertir en el país, que Toyota está amenazada, que Ford canceló su construcción de su planta. En vez de lamentar, es hora de buscar soluciones, buscar otras salidas. Y ponerse también en contra del gobierno Trump, en contra de Estados Unidos. Como la batalla de David contra Golias, que en ese caso Golias son los americanos y David los mexicanos. David venció Golias. ¿Será que México también no puede vencer a los americanos en esta parte, económicamente hablando? Piensen. Yo creo que en vez de lamentar que el peso está perdiendo peso, ¿no? Realmente el peso es más ligero que una pluma. Que el peso ya está perdiendo peso. Que sería una buena idea empezar a cambiar su forma, cambiar su economía, dejar de hacer que los contribuyentes paguen los platos rotos. Porque lo que está pasando es por mal gobierno, por malas decisiones. Y no porque el Señor está tomando el poder, que está allá en Estados Unidos, que va a tomar el poder. Está haciendo, no. Yo creo que el problema empezó aquí. Por falta de un gobierno central, por falta de un buen manejo de las cuentas. Y ahora están pagando. É hora de cambiar. E depende de todos. Ok? Muchas gracias por mirar esse novo vídeo. Se queres aprender espanhol ou querem vir aqui para praticar em espanhol de qualquer tema, podem vir aqui a classe particular de idiomas ou podemos fazer classes por Skype em qualquer parte do mundo ou em toda a República Mexicana. Compartilhe esse vídeo com tua família, com tus amigos, com tus inimigos, corra a voz. Suscríbete a meu canal no YouTube, por favor. Dale like a minha página em Facebook, para que também possa crescer. E promociona mis clases também com tu gente. ¿Sí? Muchas gracias y nos vemos mañana con otra noticia interesante. Hasta luego. Bye. Chao.